8.1%. Para hablar al respecto, saludo a José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por el tiempo. Vemos que la inversión fija registró su peor caída desde abril, cuando el descenso fue de 30.2%. ¿Qué fue lo que impulsó este deterioro? Bueno, yo creo que básicamente son dos factores. El primero vinculado con la construcción, en donde en septiembre áreas como la edificación tampoco tuvieron un buen resultado y eso afectó los niveles de inversión. De igual forma, la falta de recursos destinados hacia obras de infraestructura también fue otro elemento. En la parte de manufactura, la menor compra de maquinaria, de equipos, sobre todo en la parte importada, también explica el por qué se dio ese freno en la inversión después de algunos meses en donde se veía cierto grado de recuperación. Ok, ¿y qué consecuencias traerá esto después de 3 meses en los que veíamos pues ligera recuperación? Bueno, yo creo que aquí hay tres elementos a considerar. El primero, un aspecto estructural, es decir, los niveles de inversión en este momento son los más bajos desde el último trimestre del 2005, es decir, hay un aspecto muy claro que México debe de mejorar en la inversión en general. El segundo elemento es la coyuntura, en donde los entornos que se están describiendo en términos de incertidumbre, en términos de los ajustes que están teniendo que hacer las empresas, el propio cierre de empresas que hace una semana señaló el INEGI en su encuesta, en donde desaparecieron en términos netos 400,000 empresas, pues de alguna forma lo que implica es menores niveles de inversión que evidentemente inciden negativamente en la parte de generación de empleo, crecimiento económico y evidentemente de bienestar. Y un tercer aspecto a considerar, pues son los propios ajustes que están haciendo las empresas rumbo al año que entra, en donde lo que se requiere es inversión para generar crecimiento, para aprovechar opciones y beneficios que podría generar el TEMEC, y en ese sentido México requiere el fortalecimiento de la inversión para a su vez fortalecer su posibilidad de obtener mejores niveles de crecimiento y desarrollo. Ahora, por otro lado, vemos que también el índice de confianza del consumidor retrocedió. Al interior de este indicador, todos sus componentes contribuyeron al retroceso en el mes de noviembre. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, yo creo que si analizamos aquí los componentes del indicador, yo creo que hay dos cosas que resaltan. El primero, el hecho de que las familias lo que declaran es que las posibilidades de adquirir un bien de consumo de los que llamamos duradero, es decir, una televisión, un refrigerador, una lavadora, permanecen en niveles muy bajos. Y esto básicamente me parece que es atribuible justamente al comportamiento débil del mercado laboral, en donde no nada más es el desempleo, sino la precarización del ingreso, y que el Coneval justamente resume en lo que se llama pobreza laboral. Es decir, gente que a pesar de tener empleo, a pesar de tener una ocupación, no tiene los ingresos suficientes para adquirir una canasta alimentaria, por ejemplo, mucho menos bienes de consumo. Por otro lado, están las expectativas que se tienen sobre la economía, que se tienen sobre las posibilidades de crecimiento del entorno familiar, y en donde las familias mexicanas ahorita lo que están viendo es un horizonte no tan favorable, y esos elementos inciden en la baja en la confianza del consumidor. Entonces, ¿cómo lograr evitar este daño estructural que ya mencionabas e incrementar la inversión y la confianza del consumidor? Bueno, yo creo que aquí hay dos elementos básicos. El primero, necesitamos confianza para la inversión, porque justamente es la inversión la que tiene la capacidad de generar empleo, y con mayor empleo lo que tendríamos es la capacidad justamente de generar mayor bienestar, mayor capacidad de consumo. Entonces, la inversión va a ser fundamental para elevar las capacidades de consumo de las familias a través de mejor empleo. Sin duda. Bien, pues muchas gracias al doctor José Luis de la Cruz, director general del IDIC, por este análisis. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Creo que muchos analistas, economistas coinciden con esta parte de
recuperar la inversión. Con la inversión va a ser un detonante importante para la recuperación económica de nuestro país. Vamos a una pausa, pero antes, como todos los días, los invito a que nos manden sus preguntas o comentarios a través de las redes sociales. En Twitter y en Instagram me encuentran como @